El SEPTA, a través de la proyección de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, nos invita a volver a pensar la que posiblemente sea, junto con la muerte, una de las cuestiones más inquietantes para cada uno de nosotros como seres humanos, que es el amor, ¿verdad? Una palabra que se dice es eterna, de hace mucho tiempo, y que sin embargo pues nos mueve o nos interpela a cada uno de nosotros en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Porque aunque hoy nos detengamos en esta sala a hablar sobre lo que pensamos y sentimos después de ver esta película, la historia de Clementine y Joe, sin embargo, lo quise poner así, todos somos la fiebre de Apolo que persigue a Dafne, ¿verdad? El juramento de Eloísa a Pedro Abelardo, o el disparo en la cabeza de Joan Bolmer, ¿no? Los arrebatos de Clementine y las dudas y las inseguridades que tiene también Joe. Para no desorientarnos en esto que vamos a hablar, yo quiero mencionar nada más tres ideas, ¿va? La primera tiene que ver con el amor y el odio. La segunda tiene que ver con la memoria, que se me hace como lo más interesante de la película, se me hace muy padre eso. Y lo último, la dependencia, ¿va? Entonces empiezo con lo de amor y odio, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la historia de Clementine y Joe nos hace preguntarnos qué es el amor. Y hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, la sudadera naranja de Clementine, que contrasta mucho con el abrigo oscuro de Joe, lo pongo como metáfora, nos hace ver algo acerca de la naturaleza del amor. Y es la insistencia del amor de que normalmente suele presentarse o suele instalarse donde hay diferencias entre las personas. Parece que esa diferencia, es curioso cómo esas diferencias que al principio enamoran a los amantes, después también son motivos para pelear o para discutir, ¿no? Dice Massimo Recalcati que la violencia, si somos violentos como seres humanos, es porque no reconocemos la diferencia que tienen los otros. Entonces, de alguna manera, el amor sería siempre amor por lo que es diferente, ¿no? Por las diferencias. Esto nos lleva a una pregunta que quiero plantear y que no voy a responder aquí, pero pues ahí lo voy a poner, ¿no? ¿Existe el amor sin odio? Y a mí se me hace aquí muy interesante un personaje que es Patrick, ¿verdad? Porque Patrick, desde mi punto de vista, es un instrumento, o es un agente, es una persona, que es el que se encarga de dos cosas. Fíjense, Patrick es bien interesante, porque él es parte del equipo que hace del olvido, pero además enamora a Clementine. Exactamente. Intenta ocupar justamente, ¿no?, ese lugar. Exactamente. Y luego ahí nosotros, yo creo que todos tuvimos de alguna manera la impresión de que Patrick está aprovechando su lugar para poder enamorar a Clementine, ¿verdad? Desde la película. Pero bueno, sigue siendo Patrick el instrumento para olvidar a una pareja, ¿verdad? Por medio del enamoramiento. Entonces yo ponía ahí a modo de reflexión, ¿no? Pues qué tanto somos Clementine o Patrick a veces en las relaciones que cerramos, en las relaciones que iniciamos. ¿Quién usa a quién? Ya que en la vida cotidiana siempre se ve a un Patrick, ¿no?, como alguien del cual se puede, una persona nueva de la cual uno se puede enamorar para poder cerrar el enamoramiento previo, ¿no? Entonces, ¿quién utiliza a quién? Y finalmente, en esta pregunta lo ponía así: ¿no es acaso, de alguna manera, ese olvido y ese recuerdo lo que siempre se está jugando, ¿no? Siempre hay una pelea ahí. Y aquí mismo quiero poner otra cosa más que se me hace todavía más interesante, y eso se las leo tal cual como dice. Sin embargo, la memoria que tiene su caja negra en el inconsciente no perdona, ¿verdad? La memoria siempre regresa y regresa. No perdona, y tiene lugar entonces el siguiente comentario, ¿verdad? Esta vez sobre el papel de la mente que se resiste al olvido. En los dos casos, tanto en Joe como en Clementine, ninguno de los dos quiere olvidar al final, ¿verdad? ¿Y cómo se ve esto? En una especie de intuición. ¿Cómo no recuerdan nada? Pero Joe, de alguna manera, cuando va a tomar el tren, dice: tengo que ir a Belmont, ¿ves? Creo, ¿no? Y dice: no sé por qué quiero hacerlo,
no sé para qué, no sé dónde me viene la idea, solamente sé que quiero hacerlo, ¿no? Y lo mismo pasa en el caso de ella cuando se levanta del hielo, ¿no? No sabe, no puede recordar bien a Joe, pero solamente sabe que no quiere estar ahí con Patrick y la lleva a buscar algo, que no sabe qué, que tiene que ver con Joe, ¿no? Esto solo nos confirma que el enamoramiento está desde su inicio pues tocado por la memoria, ¿verdad? También nos dice que toda persona amada es una persona perdida que hemos reencontrado o que creíamos haber olvidado, ¿verdad? Una persona real, ¿verdad? Se puede preguntar y se podría decir o responder, una persona tan real que no existe, sino en la realidad de los amantes que se recuerdan, ¿verdad? Ahí es donde realmente existe. De hecho, si vemos la película, todo se cuenta desde la perspectiva de Joe. Y hay varios casos en los que decimos, ¿qué pasó primero? Y realmente decimos, pues no interesa mucho qué pasó primero, porque es la opinión o la manera que tiene Joe de ver las cosas, ¿verdad? Y bueno, con la última parte, quizás este último comentario, y luego pues poder hablar, que es el de dependencia. Se lo voy a leer tal cual es, ¿verdad? ¿Qué hace la memoria sino tomar forma en las historias? ¿Y qué somos nosotros sino la historia que podemos contar de nosotros mismos y de los otros con los otros? Por los otros y para nosotros, ¿verdad? Me explico. Joy y Clementine, en su intención por destruir los recuerdos que tienen de la otra persona, terminan también haciéndose un daño a sí mismos. La memoria es la casa, ¿no?, del amor en ese caso. Y por lo tanto ese romance nos dice que la idea que tenemos de nosotros mismos no podemos conservarla sin el otro. Porque cuando se intenta destruir el recuerdo del otro, es uno el que se termina haciendo daño, ¿verdad? Así podemos decir que esta pareja de esta película nos ofrece un último mensaje, y es que la relación de pareja es inseparable de la relación que cada uno de nosotros tenemos con nosotros mismos. Había saltos temporales de la nada y yo no entendía muy bien si estaba pasando en su vida real o estaba pasando en su memoria. Y creo que eso es como demuestra cierta ruptura temporal que nos deja ver que el tiempo nosotros lo concebimos como una especie de línea o no sé, porque podemos como recorrer pasado, presente, futuro, lo que sea, podemos imaginarlo, pero realmente parece no almacenarse así. Entonces, la manera en la cual se almacena, por así decirlo, o en la cual podemos movernos en él, creo que llega a ser como cierto factor importante en cómo se llega a recordar a la persona. Porque, por ejemplo, al final me parece que empiezan a borrar los recuerdos del inicio. Pero eso parece que en lugar de, ok, tengo esta lista de cosas que pasaron al final de la relación y te detesto, porque lo dicen en sus grabaciones, exacto. Porque incluso me parece muy divertido ese contraste, que llega esta Clementine a casa de Joe y de fondo, o sea, como que se están diciendo que quieren volver y estaban volviendo, pero de fondo está, y detesto que hace tales cosas y hace estas otras cosas, y es como, ok, al final de la relación terminaron por estas cosas o tuvieron estos problemas, pero cuando están intentando borrarlo, vuelven al inicio, en donde, pero es que había esto al inicio, no sé, como esto que parece permanecer, que te lleva a la otra persona. Sí. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué sucede? ¿Por qué si tienes ahí tan claro que detestas a la persona ya prácticamente, tiendes a ella nuevamente? Sí. ¿Qué es eso? A mí, bueno, primero una impresión, a mí me pasó un poquito lo mismo, porque ya ven la escena del hielo, es el diálogo que Patrick luego copia, sí, y luego lo vuelve se lo dice a ella, ¿no? A mí yo también tuve esa confusión porque dije, a ver, ¿esto pasó antes o después? Porque se supone que eso lo vive en la noche en la que se está recuperando después de la sesión del olvido, ¿no? Pero es el mismo diálogo que le dice Patrick, o sea que tuvo que haber pasado antes, ¿no? Entonces como que, caray, ¿en qué momento pasó esto, no? Y ahí es donde tenía la impresión esta de que como todo ocurre en la cabeza o desde la impresión de
de Joe. Justamente la memoria es así, ¿no? No es tan lineal como quisiéramos, sino que es como episódica, por así decirlo. Y por ejemplo, si nos ponemos estrictos, se supone que, dicen que la memoria, la impresión que tenemos de las cosas nunca es totalmente fiel. De hecho, tenemos una tendencia a percibir lo que queremos. Sí, es como significado y significado. ¿Cómo que, perdón? No, pues digo que como todo, ¿no? El significado y el significante que le damos. Exactamente. O sea, no todo lo percibimos igual. Es el significado que tú le das al final de cuentas. Y de hecho se supone que si vamos por ahí, ¿no? Hay una memoria muy importante que tenemos como seres humanos, que es la memoria episódica. Esa memoria episódica es la memoria de las cosas importantes de nuestra vida. Hay muchos tipos de memoria. Ya ven que sale de corto plazo, de largo plazo, la instantánea, la atención. Pero una muy importante es la memoria episódica. Y esa, es bien curioso que esa siempre tiene que ver con sentimientos fuertes o con sentimientos que fueron importantes para nosotros en ese momento. Y eso es lo que hace que, para intentar responder o para intentar comentar este comentario, ¿no?, de Ana Paula, que pueden pasar muchos años y sin embargo cuando se reencuentran, por ejemplo en este caso los amantes, la vivencia es la misma. ¿Por qué? Porque para nuestra memoria, aunque no nos guste, muchas veces no existe el antes y el después. Qué curioso, ¿no? Por eso se vuelve a vivir como al principio de nuevo, ¿no? Otra vez en el caso de los amantes. Pero yo lo digo también, como en carne propia, yo vivo una situación así, ¿no? Por ejemplo, dejo de ver a una persona que vi hace 30 años, yo sé que hubo mucho amor, se me olvida esa persona durante muchos años, se me olvida, ni siquiera hubo meses y años en los que no me acordaba de esa persona, pero me reencuentro con esa persona y vuelvo a recordar aquellos días y vuelvo a sentir aquel sentimiento. Esta persona no se acuerda de nada, le digo, bueno, ¿de qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? Dice, no me acuerdo, solo me acuerdo que te quería mucho. Entonces, ¿qué tanto valor le podría ayudar a San Agustín en esa frase? Fíjense cómo, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un primer amor. Supone que el primer amor realmente no existe. ¿Por qué? Porque el primer amor es que creemos que es nuevo, cuando en realidad ya tenemos una noción de cómo nos hemos sentido queridos, pero no lo sabemos que lo tenemos. Vamos a pensarlo así: ¿quién nos enseña a querer? ¿Quién nos enseña a amar? Las personas que nos cuidan, pero no lo tenemos presente. Entonces, cuando, digamos, en una historia de cada quien, ¿no?, de repente se encuentra con una persona y dice estar enamorado de esa persona, enamorada. En realidad, nosotros sabemos cómo nos sentimos amados y sabemos modos de amar que nos enseñaron, que nosotros no creamos, pero no sabemos que los hemos aprendido, sino que los hemos tenido justamente de otras personas, ¿verdad? Entonces puede haber un primer amor, un supuesto primer amor, pero por eso me gustaba como comentarlo así, ¿verdad? Todo amor en realidad es un reencontrar a un amor perdido, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, como dices, al final de cuentas, nosotros romantizamos el amor por cómo nos lo platican y por cómo se ha vivido a lo largo del contexto del tiempo, ¿no? A lo mejor el proceso de romance no era el mismo que vivieron nuestros abuelos al que vivimos nosotros hoy día, ¿no? Entonces, sí, creo que influyen como que muchas cosas, a lo mejor enfocándome como que a lo de la película, creo que eran dos personas que tenían como que muchas carencias emocionales, ¿no? El chico ¿cómo se llama? Joe. Al principio de la película decía que se sentía solo, que no tenía nada, que solamente quería estar con alguien, que por qué no regresaba con su exnovia, ¿no? Entonces ahí dices, la primera carencia pues es la falta de cariño, ¿no? O en la parte en la cual dices, es que necesito a alguien. Que bueno, como personas creo que hasta, ¿cómo se dice?, en cuestión histórica, siempre la cuestión de tener una pareja es por estar acompañado, ¿no? Tanto es el hombre como la mujer, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte. Entonces, esta persona era una persona como que muy, ¿cómo se dice?, introvertida. Y Clementine era todo lo contrario, una persona sumamente, era muy extrovertida, exactamente.
Y lo cual también ella tenía como que una carencia de impulsividad, vaya, ¿no? Entonces creo que ahí se encontraron en un contexto en los cuales los dos estaban en cualidades caóticas, entonces se encontraron. Obviamente con el tiempo iban a salir como que todas las, pues sí, todas las partes que a lo mejor pueden faltar, como que a lo mejor uno tiene como persona. Ya digo, es totalmente normal que siempre vayan a salir este tipo de cosas, pero al final de cuentas sí importa como que también mucho la parte de la parte psique de las dos personas, ¿no? Entonces como que sí, no, o sea, de ahorita que vimos la película fue así, no, qué intensidad, o sea, como que en el primer día ya hasta irte a dormir con él, o sea, como que te causa ahí un algo, pero pues es el contexto en el cual la personalidad de ellos y el contexto que están viviendo es algo que, pues sí, algo que buscaron inconscientemente, ¿no? De hecho, hasta bueno, me haces pensar en justo lo de la dependencia. De hecho, hasta la foto que tiene ella, ¿no? Que es naranjita. Que como que hace referencia a naranja, media naranja. ¿No? Sí. Como la pareja que ocupas como complemento. Sí, y es que al final de cuentas la pérdida de un enamoramiento evidentemente duele, son muchísimas cosas, pero aquí el hecho es que ellos se fueron siendo codependientes, pero sin trabajar como a lo mejor la parte de que es que yo no sé estar solo y no puedo vivir sin ti. O sea, llenaste ese vacío que inconscientemente tenías, lo llenaste con esa persona, porque tú ya lo pensabas, llenaste ese espacio, lo pierdes, evidentemente así como que tu constructo se va a caer, como es la metáfora de la casa, ¿no? Que se destruye. Y ahí de responsabilidad afectiva, nada. Exactamente, entonces ahí como que sí va a un caos, ¿no? Sí. Totalmente, bueno, en mi punto de vista. Sí,